Para los que llevamos unos cuantos años en el podcasting, el gran impulso que tuvo el formato a partir de la pandemia, nos alegró mucho, hay que decirlo. Y a pesar de que trajo la aparición de la publicidad y la necesidad de suscripciones de pago para la escucha de determinados contenidos, todo esto forma parte del normal desarrollo de cualquier negocio, ¿verdad? Pero en todo caso, uno siempre decide qué quiere escuchar, dónde y si le interesa pagar por ello. El problema viene cuando varios días después de escuchar un episodio de podcast, aclaremos en abierto y gratis, te encuentras con que te han cobrado 11 euritos por haber reproducido ese contenido. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy quiero comentar lo que me ocurrió, estos días. Hace unos minutos nada más terminé de gestionar lo que te voy a contar. Y más que nada la idea es ponerlo en conocimiento tanto de la gente que escucha podcast como de aquella que crea el contenido y lo difunde en redes sociales. Te explico. Cuando escucho podcast en el móvil, lo hago a través de la más que conocida aplicación Pocket Casts, que en su versión gratis, que es la que uso, para mí cumple con las necesidades sin ningún problema, ¿no? Las mías, obviamente. Por tanto, cada vez que me interesa un contenido en formato de audio, llevo allí el feed o hago desde la aplicación la búsqueda correspondiente y me suscribo para escuchar los episodios en esta aplicación, como decía, Pocket Casts. Cuando estoy en el PC, mi consumo de audio es diferente, porque muchas veces, y a pesar de que confieso, no es lo que más me gusta, no es lo más cómodo, escucho a través de Spotify. Pero también suelo darle al play a los contenidos que se comparten en redes sociales, por lo que un enlace igual te lleva a Spreaker, a YouTube, Overcast o donde sea. Y este es el punto crucial del episodio de hoy. Resulta que estaba revisando mi cuenta del banco, controlando los últimos débitos, a ver si estaba todo correcto, ¿no? Y luego me fui a los movimientos de la tarjeta de crédito ocurridos la semana esta que acaba de terminar, Semana Santa, ¿no? Y me encuentro con un cargo de 10,99 euros por Amazon Music, un servicio que en ningún momento me constaba haber contratado. Y sabiendo que había algo raro, recordé lo que le había escuchado contar al Camionero Geek en su podcast en el episodio del pasado 7 de marzo, creo, a partir del minuto 10 de ese audio, que te lo voy a dejar en las notas del programa en enlace por si te interesa el tema. Allí él cuenta de que sin haberlo contratado, le había llegado una notificación de que se había suscrito al servicio de Amazon Music. Y lo peor de todo es que no era la primera vez que le pasaba, ¿no? En su caso, él cuenta que era la 8ª vez que ya le estaba pasando lo mismo, que se encontraba con ese problema, ¿no? Y que me parece un absoluto disparate. Pero como decía, te voy a dejar el enlace en las notas del programa a ese audio, así que no me voy a poner a comentar lo que él cuenta sobre su caso particular y cómo lo solucionó. Obviamente para mí fue una pista muy fuerte de que seguramente a mí me podría haber ocurrido lo mismo, ¿no? Por lo que entré a mi cuenta de Amazon y efectivamente aparecía allí la contratación del servicio Amazon Music, por lo que evidentemente me habían cargado los 10,99 en la tarjeta de crédito. El problema es que en ningún momento me consta de que voluntariamente me haya suscrito a ese servicio, porque es más, en varias ocasiones lo he rechazado. Cada vez que veo una publicidad o que me dice de entrar o algo, siempre le doy que no, ¿verdad? Y siempre tengo cuidado de no darle clic a un banner que pueda aparecer ahí de publicidad,
o bueno, lo que pueda hacer que ocasione un cargo indeseado, ya sea en este tipo de plataforma o en cualquier otra, ¿no? Se me ocurrió entonces, y de acuerdo a lo que mencionaba el camionero geek, que lo más probable es que me hubiera ocurrido lo mismo que a él, ¿no? Aunque tenía una corazonada de que podría ser otra cosa, pero tenía que verificarlo en todo caso. Lo primero que hice entonces, al ver que se me había dado de alta como suscriptor de un servicio de pago mensual que no me interesaba, fue desde la propia web, lo que hice fueron dar los pasos necesarios para no continuar con ese servicio, ¿no? Así que tras varios clics, cuando me apareció el mensaje de que ya no se iba a renovar ese servicio, hice una captura de pantalla para tenerlo como prueba, porque en mi caso, lo del camionero diferente, en mi caso en ningún momento me llegó un mail avisándome de que se había contratado Amazon Music. Y tampoco recibí nada, ojo, al dar por finalizada la suscripción. Una vez tranquilo, ¿no?, con haber hecho eso, que al menos habían minimizado el daño, porque al mes siguiente supuestamente ya no me tendrían que cobrar, me puse a reclamar la devolución del cargo por algo que yo no había contratado, ¿no? Al menos como se entiende de toda la vida, aceptar pagar por un servicio, y me refiero a prestar claramente el consentimiento. Me comuniqué entonces con Amazon, expliqué mi problema y tras algunas preguntas y respuestas confirmé lo que me temía y por qué se me había hecho ese cargo de 10,99 €, dinero que han prometido reembolsarme en los próximos días, ya que evidentemente en ningún momento estuve de acuerdo en suscribirme al servicio al que se me dio de alta, ¿no? Pero bueno, para no extenderme en explicaciones, porque además cada caso puede ser diferente, rápidamente te voy a decir dónde estuvo el problema y ojo, porque te podría ocurrir lo mismo a ti. Como mencionaba hace un momento, en ocasiones escucho episodios de podcast fuera de mi aplicación habitual, que es Pocket Cast, como ya dije. Y le doy entonces clic a algún enlace que se publica en redes sociales, ¿no? Eso no debería presentar ningún problema, o como mucho a veces alguna molestia, por ejemplo cuando se quiere escuchar algo que es de iVoox que te pide que te descargues la aplicación, pero con otros enlaces como Spreaker, Overcast, en fin, un montón, te permiten escuchar sin inconvenientes con un clic, y reitero que siempre estoy hablando de podcast en abierto y gratis, pero resulta que a pesar de que uno comparta algo gratis, el que escucha puede terminar pagando. Y ese fue mi caso. Por estar viendo el timeline en Twitter, puede ser en Twitter, puede ser en cualquier otro lado, ojo, y me interesé por justamente un tweet de un podcaster que estaba compartiendo su último episodio de su podcast, ¿no? Y como tantas otras veces, y tantos otros podcasts obviamente, le di clic para comenzar a escucharlo mientras hacía otra cosa, pero resulta que ese enlace llevaba a Amazon Music como sitio de reproducción del contenido. Y en ese mismo instante, sin que yo me enterara, ni me fuera comunicado, como decía antes, me cobraron los $10,99 y se activó la suscripción mensual. Lo mejor de todo esto es que en cuanto me di cuenta de a dónde iba el enlace, enseguida me salí y no lo escuché el episodio ahí. Lo hice después desde otro lugar en otra plataforma, pero bueno, ya le había dado clic, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que me condenó. Obviamente esto no debería ocurrir porque en ningún momento se me preguntó si quería suscribirme al servicio y como ya he dicho, no me fue comunicada el alta ni el débito. Tampoco la cancelación que hice a través de mi cuenta, vía web, como había mencionado hace un momento, y solo recibí un correo desde esa plataforma cuando terminé de gestionar la reclamación para solicitar el reembolso, ¿no? Ahí sí me llegó un correo. En fin, que si eres cliente de Amazon, ya sea por lo que cuenta el camionero o lo que estás escuchando ahora mismo, ya sabes que lo mejor es que vayas con mucha atención a la hora de entrar o dar clic en algo, ¿no? Porque el simple hecho de querer escuchar un podcast gratuito,
del que no ves a qué sitio se enlaza, porque muchas veces publicamos cosas o vemos, ¿verdad?, de que te aparece un reproductor o te aparece un enlace y uno le da y ya está, y vas a donde vas, porque estás tranquilo de que es un podcast en abierto y que no tiene ningún problema, ¿no? Pero bueno, entonces, desde esa red social, si vas a un lugar, como en este caso me ocurrió a mí, te puede ocasionar un gasto del que igual uno no se entera y te cobran varios meses hasta que al final, si uno no mira, igual hasta que no lo investiga en el banco, no te encontrás con que te han debitado esas cosas. Hay gente que no controla habitualmente y de repente pasan varios meses y recién ahí se da cuenta que le están cobrando un servicio que no tiene contratado o no había contratado voluntariamente, ¿no? Y a nivel de podcasters, en base a esto que estoy diciendo, hasta que no se corrija este problema, que evidentemente es un problema para el usuario, no para la empresa, yo creo que no es buena idea compartir episodios de podcast en redes sociales cuyo enlace tenga el destino que comentaba anteriormente, ¿no? Yo la verdad no me lo creía, porque ya digo, no lo llegué a escuchar, solo le di clic al enlace, ¿no? Y a pesar de que, como dije antes, que tenía una corazonada, no me lo creía esto. Pero desde la plataforma, cuando hice la reclamación, pedí las explicaciones del caso, me dijeron, ¿no?, perfectamente qué episodio fue y qué podcaster, mejor dicho, qué podcast era el que había, digamos, detonado esa suscripción que yo en realidad no quería, ¿no? Y a esta altura seguro que tendrás curiosidad, ¿no?, de saber qué podcaster fue el que me ocasionó este problema. Pero bueno, como suelo decir, se dice el pecado, pero no el pecador, y no se lo voy a decir ni siquiera a él. Supongo se dará cuenta si escucha este episodio. Aunque en este caso seguramente quien compartió el contenido en cuestión no sepa que ha pasado esto, no sepa que terminé yo y quizá otras personas también, ¿no?, que hayan terminado pagando por una suscripción que no querían, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurrió, espero que no le haya ocurrido a otras personas y cuento esto para de alguna forma alertar de que existe un problema que le ha pasado a otra gente quizá de otra manera, como contaba el camionero, pero hay que estar muy atento. Y si al menos ese dinero hubiera ido a parar al bolsillo del creador, de repente no lo reclamaba, creo que ni lo hubiera reclamado, ¿no?, ese reembolso. Pero en este caso correspondía, porque no está la cosa para caprichos, ¿verdad? Y menos para gastos mensuales en cuestiones que uno no quería contratar. No está la cosa para hacer caridad con quien no lo necesita. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Bitácora